¿A cuántas les gusta la palabra del Señor? Aman la palabra del Señor. ¿Cómo nos nutre? ¿Cómo nos alimenta la palabra del Señor? Y dice que nunca vuelve vacía. Y la palabra del Señor, las mujeres tenemos muchos retos diarios, muchos sombreros que ponernos, muchos roles. Dios nos hizo muy capaces, nos hizo fuertes, con una sensibilidad a las cosas de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero también muy atacadas por el enemigo. Desde los inicios, el enemigo sabe que si te destruye, puede traer abajo tu hogar. Y como decía ahora la hermana que nos guiaba en ese canto hermoso, no es casualidad que estemos aquí. Y mi oración es que esta palabra pueda ser de edificación para usted en esta tarde. Quiero compartir este mensaje, el milagro del aceite, el milagro de la multiplicación. Y cómo nosotros tenemos que entender, como mujeres de Dios, como hijas de Dios, esposas, madres, hijas, abuelitas, siervas de Dios, hijas de Dios, tenemos que entender una de las más grandes bendiciones que nosotras tenemos. ¿Sabe cuál es? Tenemos muchas. Y la más importante es que somos sus hijas, amén. Que Cristo nos salvó. Pero dentro de toda esa bendición de ser hijas de Dios hay una que es esta, que tenemos la bendición de que Dios puede traer bendición en todas las áreas de nuestra vida. Multiplicación. Dios puede traer provisión a nuestra vida. ¿Cuántas saben que Dios es un Dios que prospera? Dios es un Dios que provee. Él ama proveer. Es un Padre tan tierno, tan dulce, tan generoso. Lo podemos ver en abundancia en la palabra. Allá desde los inicios, en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando Dios proveyó el maná? ¿Cómo lo hizo? Dicen que era algo delicioso, era un pancito que caía del cielo, creativo, nuestro Dios que provee. Y todos los días era un pancito fresquito, nada añejo. ¿Se imagina cuando uno ya tiene un pancito de ese baguette de 5 días? Uno le puede dar un garrotazo a alguien con ese pancito. Pero como dice la amadita aquí, el Señor, que es tan bello para proveernos, porque no solamente cuando Él provee da para lo físico, tome, ahí tiene, sino que alimenta tu corazón, el alma, el espíritu. Ay, es tan bello nuestro Dios. Y tenemos que recordar que también cuando Él proveyó las codornices, ¿se acuerda? La Biblia dice un detalle, que aquello era como una montaña de codornices. Dice que se saciaron, que coman todo lo que querían, ¿verdad? Porque el pueblo estaba demandando carne. Y Dios dijo, pues coman el agua, aquella roca, en el Nuevo Testamento los dones. Dios le dio dones. Yo no sé si usted conoce sus dones. Dice que hay una lista en Romanos, hay una lista en Primera de Corintios. Dice que algunos de ustedes tienen don de sanidad en sus manos. Y uno ora y uno ve y la persona dice, hermana, sentí un calorcito aquí. La mano de Dios. Algunas tienen el don de enseñanza, algunas tienen el don del canto, de la adoración. Algunos tienen, dice la Biblia, el don de echar fuera demonios también. O sea, hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que se mueve. Y tenemos un enemigo de nuestras almas. Ese es Dios, un Dios que quiere proveernos. ¿Sabe por qué? Porque Dios, dice la Biblia, que es generoso, es bondadoso. ¿Y sabe qué? Más bien nosotros muchas veces nos limitamos. Yo veo que las mujeres muchas veces tenemos una mentalidad de conformismo. Algunas veces caemos en la escasez. Señor, ¿qué hago? Se me está acabando el arrocito. Señor, ¿qué hago? Y tenemos miedo. Y nos angustiamos, ¿cómo voy a pagar la universidad? ¿Cómo voy a pagar el colegio? La deuda. Y nos tenemos una mentalidad limitada. Pero en Isaías 54:2 nos recuerda algo que se le dijo a aquel profeta de Dios. ¿Alguna recuerda? Voy a decir la primera palabra. Ensancha tu territorio. Ensancha, agranda, amplía, dice el Señor, tu tienda y las cortinas de tus habitaciones. Vaya imaginándose esto. Sean extendidas, le dijo el Señor. No seas escasa.
el Señor nos dice en esta tarde, en el 6 aniversario del grupo de mujeres de vida, no seas escasa. No sé por qué estás pasando, no sé cuál es tu preocupación, pero sea lo que sea, en cualquier área, no seas escasa. No te limites. Y sigue diciendo la palabra ahí, alarga tus cuerdas, o sea, mida. Refuerza esas estacas, o sea, hay que poner estacas firmes porque lo que va a sostener es grande. Porque así es Dios, y nosotros muchas veces limitamos a Dios. En la Biblia encontramos una gran historia, una mujer, una historia muy triste, una mujer que pasó por un momento terrible, difícil. Y según lo describe la palabra, era algo, la solución era imposible humanamente hablando. Nadie podía hacer nada. Aquella mujer estaba realmente en una situación de desesperación, de angustia. Pero dice ahí que la misericordia de Dios aparece de una forma tan maravillosa, trayendo una provisión que fue tremenda, que fue increíble, y una abundancia tan sobrenatural que quisiera que viéramos en esta tarde esa historia. Vamos a la historia. ¿Qué le parece si abrimos la Biblia en Segundo de Reyes, capítulo 4, verso del 1 al 7? Segundo de Reyes, capítulo 4, verso del 1 al 7. Si no, también lo tenemos aquí en pantalla, el texto, y podemos leerlo. Vamos a leerlo. La palabra del Señor dice así en esta tarde. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, tu servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Le dijo esta mujer, su esposo había muerto, y ella fue a buscar al profeta de Dios. Y sigue diciendo, ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados, tenía una deuda esta mujer, quedó con una deuda, dice, ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Se imagina usted que alguien venga y le diga, vengo por sus hijos? Porque en aquella época se permitía esto, no era algo ilegal lo que estaba ocurriendo. Dice aquí, ¿y qué puedo hacer por ti? Quería llevarse a sus hijos como esclavos. ¿Qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió ella. Vean la angustia, vean el dolor, la necesidad tremenda de esta mujer que dice, no tengo nada. Era una pobreza enorme, una necesidad real. Dice, ¿qué tienes en casa?, le pregunta el profeta. Su servidora no tiene nada en casa. Y tal vez se quedó como pensando y dice, excepto un poco de aceite. Y dijo, bueno, ¿eso de qué sirve? Tal vez estaba pensando ella en ese momento. Eliseo le ordenó en ese momento lo siguiente. Dice, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. ¿Han visto esas vasijitas de barro? Vaya y pídale a los vecinos esas vasijitas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos, dice, y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte, llenando vasija y poniendo aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo, se fue, hizo lo que le estaba pidiendo, y dice en el verso 6, cuando ya todas estaban llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él le respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien la mandó. Ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. En este texto podemos encontrar varios principios de cómo Dios nos provee en toda área de nuestra vida. Aquí está hablando lógicamente de una área de multiplicación del aceite, del dinero, pero hay principios aquí en la palabra del Señor que usted y yo como mujeres tenemos que aprender. Hay pasos que tenemos que dar hoy mismo. Hay lecciones de vida aquí y me gustaría compartirlas. El primero de ellos, aquí está. Dice ahí, número 1, honrar la autoridad de Dios.
Es lo primero que esta mujer en esta situación de dolor, de necesidad hizo. Muchas veces en nuestra angustia, ¿qué hacemos? Lloramos, nos desesperamos, llamamos a todo el mundo, le pedimos a todo, pero no hacemos esto que hizo la viuda. Dice honrar la autoridad de Dios. Y vea lo que decía en el verso 1. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que podemos rescatar aquí es que aquella mujer lo que está haciendo al buscar al profeta, al ir donde Eliseo, significa varias cosas. Vea lo que significa. Número 1, acudir al profeta era sinónimo de buscar a ¿quién? A Dios. Porque era la autoridad, era la persona que representaba a Dios en aquel momento. Entonces es buscar a Dios, es ir al consejo. Dios, ¿qué puedo hacer? Esto es lo que hace esta persona, esta mujer, para buscar en este momento la ayuda de Dios y honrar su autoridad sobre su casa, diciendo: Dios, tú eres mi autoridad, ¿qué hago en esta situación? El que ella vaya a buscar al profeta, dice la Biblia que no lo hizo una vez, ¿lo hizo cuántas? Hasta 2 veces fue. Iba una, otra vez. Ella estaba diciendo: Dios, tú eres la autoridad de mi vida. Tú eres la autoridad de mis hijos, de mi casa. Y como esposa de uno de los profetas, de la escuela de los profetas, ella estaba acostumbrada a que era una familia fiel a Dios. Sabía que a Dios se le honra siempre, en las buenas y en las malas. Se le honra cuando estamos bien y se le honra cuando estamos mal. Señor, ¿qué hacemos en esta abundancia? Señor, ¿qué quieres que haga? Porque es para mí, cuando Dios me abunda en algo, es para mí. No, la voluntad de Dios es que compartamos, que demos. Y se multiplica. Hay muchos principios en todo esto que podemos ver en la palabra. En aquel momento, cuando la mujer quedó viuda, era terrible. Que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, es muy doloroso, pero la viudez era lo peor en aquel momento. ¿Por qué? Porque las mujeres no trabajaban en la cultura judía, no podían trabajar. La mujer ahí no podía decir: bueno, voy a buscarme un empleo. No podía decir: voy a buscar ayuda social. No había un IMA, no había nada para una mujer viuda, sino que ellas también tenían que entonces que buscar algún familiar, algún hombre, alguna figura que pudiera representarla, y subsistían a través siempre de un proveedor. Era terrible, y podían buscar entonces aquel pariente para que la redimiera y a sus hijos, pero esta viuda no. Esta viuda dijo: yo tengo a mi Dios conmigo. Esta viuda dijo: yo honro la autoridad de Dios, y si la voluntad de Él es que mi esposo se fuera, yo sé que Él me va a ayudar ahora. Y empezó a confiar en Dios, acudió al Todopoderoso. ¿Sabe cuál es el principio que se aplica aquí? Que estamos aprendiendo de cómo Dios puede multiplicar y bendecirnos, cómo Dios puede proveer. Honrar la autoridad de Dios. ¿Cuánto Dios dirige tu vida? ¿Cuánto Dios gobierna tu casa? Como esta mujer, ¿será que tú puedes decir: Dios, tú eres mi refugio? ¿Será que tú le dices: Señor, tú eres mi ayuda? Poniéndolo en el primer lugar en tu vida, en cualquier situación. Alguien alguna vez dijo: dígame quién es usted en los momentos más difíciles, en el peor momento de su vida. ¿Puede imaginar recordar cuál ha sido tu peor momento en tu vida? Y ahí nosotros podemos preguntarnos: ¿quién ha sido Dios en ese momento? Porque en los momentos de crisis es donde se descubre si realmente honramos a Dios o no. En esos momentos es donde nosotros o acudimos a Dios o me amargo, me resiento con Dios. ¿Por qué no estabas ahí, Señor? ¿Por qué permitiste esto? Cuestionamos la soberanía de Dios. Cuando la Biblia dice: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un fin, una esperanza. Pero muchas veces nos resentimos con el Señor y no lo buscamos, nos apartamos, nos alejamos. En esos momentos de crisis es donde podemos descubrir lo que hay en nuestro corazón y si realmente honramos o no la autoridad de Dios, como lo hizo esta mujer, y que vio esa multiplicación, que vio ese milagro en su vida. ¿Quién está a cargo? ¿Quién está a cargo? En una cuestión para resolver si anhelamos la bendición o no, tienes que resolverlo. ¿Quién está a cargo de tu vida si quieres ver la bendición? ¿Es Dios quien está gobernando? Es una tarea de cada familia. Cada familia debe de determinar si Dios ocupa o no una posición de suprema
Dios no quiere ser uno más que manda. Él es la autoridad suprema en tu casa y su palabra realmente establece las normas de vida. Amén. Entonces necesitamos honrar la autoridad de nuestro Dios para empezar a ver ese milagro de la mano de Dios, la providencia de Dios. Amén. Conocemos un segundo paso que hizo esta mujer maravillosa. Véalo, aquí está en pantalla. Número 2. Vamos a ver, aquí está. Romper las maldiciones financieras. Wow. Esta mujer tuvo que levantarse. Esta mujer tuvo que decir: aquí puedo llorar, porque sí, se vale llorar. A lo mejor ella estaba en un cuarto allá llorando para que sus hijos no la vieran. A lo mejor era una mujer valiente como usted lo es y llora en el secreto, pero luego se limpia sus lágrimas y ella se levanta y dice: yo tengo que hacer algo. Rompió maldiciones financieras. Vea el verso 2 lo que dice. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le dijo el profeta. Dime, ¿qué tienes en casa? Ella le dice: su servidora no tiene nada en casa. Seguramente me imagino yo que ella viene y le dice: por algo estoy viniendo, no entiende que no tengo nada. No hay arroz, no hay leche, no hay cabra, no hay nada. No sé qué había en ese momento, ¿verdad? En estos lugares. Pero como que el profeta se quedó callado, como diciéndole: piense, algo tiene que haber en tu casa. Y entonces ella se queda como analizando y dice: excepto un poquito de aceite, le dice ella. El profeta se le iluminan los ojos. El profeta Eliseo dice que hay algo ahí, porque Dios lo que necesita es lo que tú tienes. Él puede multiplicar lo que tú tienes en la mano. Es lo que estamos viendo en esta historia. La situación de la viuda y de sus hijos era de extrema pobreza. Habían heredado una maldición financiera. Y es interesante teológicamente hablando ver esto como un miembro de la comunidad de profetas, como un hombre de Dios tenía una deuda. Es interesante verlo. No se sabe, la Biblia no nos dice mayor información, pero tal vez puede ser, no sé, podemos suponer un poquitito que aquel esposo de esta mujer tenía un poco de desconocimiento de las finanzas o cometió un error en algún momento en la mayordomía. No sabemos. Lo que sí sabemos es que ahora su familia, su esposa y sus hijos tenían una deuda. Es una maldición financiera. Mi esposo y yo, cuando nos casamos, que ahora, si Dios lo permite, en diciembre cumplimos 20 años de casados, para la gloria del Señor. Y me acuerdo que algunos años después de casarnos, él me dijo: uno empieza como a formar acuerdos en casa, ¿qué vamos a hacer? Y principios, y él me dijo: no vamos a tener tarjetas de crédito. Yo tenía una por ahí. A nuestro trabajo llegaban a ofrecernos. Y él me dijo: no vamos a tener tarjetas de crédito. No, vamos a vivir con lo que ganamos, ajustarnos, si hay, si no hay, no hay. Ustedes no saben cuántas gracias yo le doy a Dios, porque como pastores allá en Heredia tenemos muchas familias con muchas deudas y les tenemos que aconsejar y tienen que meterse en cursos financieros Crown, que lo damos allá, para que muchas familias empiecen a los principios. La Biblia habla mucho acerca del dinero, de la provisión de Dios cuando estamos bajo su voluntad, cuando estamos en regla, cuando estamos en orden. Y yo le doy gracias a Dios por esa decisión que un día tomamos, porque tenemos familias que tienen una deuda de 30 millones a puras pasaditas de tarjeta. Ay, un día se dañó la computadora, vamos a sacar una. Ay, un día, y tarjeta, es lo que vale una casa. Wow. Son reales las maldiciones financieras. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué hay gente que uno ve y dice: ¿por qué todo le sale mal? ¿Por qué uno no ve que avanzan? ¿Por qué uno no ve que hay familias que hoy les robaron, mañana también les estafaron, los despidieron de un lugar, tienen otro trabajo, pero luego ya tampoco están ahí, hacen un negocio y más bien tienen pérdidas? ¿Usted ha visto esas situaciones que la familia tal vez no puede avanzar? Son maldiciones muchas veces que arrastramos. ¿Y sabe qué? Esto no es de Dios. Ese no es el Dios que yo veo en la Biblia. Lo que yo encuentro en la palabra es que las personas que oyen
la palabra de Dios, la meditan, obedecen la palabra de Dios, son bienaventuradas, son dichosas. Vean lo que dice el Salmo 1 en el verso 3. Leámoslo juntas para que se nos despierten un poquitito. Ahí está. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, ¿qué? Prospera. ¿Puedes creerlo? Es la voluntad de Dios para tu vida. Dios quiere hacerte prosperar, pero nosotros necesitamos dar estos pasos que estamos aprendiendo hoy. Dios quiere prosperarte. Dios quiere que abundes en todas las áreas. Entonces, ¿por qué hay personas, familias que a pesar de ser creyentes tienen maldiciones? Como le pasó a esta viuda. ¿Sabe por qué? Tenemos que ser honestas delante del Señor. Tenemos que ser sinceras. Tenemos que aprender a reconocer. Nos cuesta muchas veces reconocer que eso pasa por la desobediencia. Muchas veces somos desobedientes, confiamos en nosotros, confiamos en alguien, confiamos en los sistemas bancarios. Nos ofrecen, nos venden ideas, no consultamos a Dios y eso siempre trae consecuencias. En Deuteronomio 28 hay todo un capítulo. A mí me impacta mucho Deuteronomio 28, me impacta. Porque está lleno de bendiciones. ¿Cuántas han leído Deuteronomio 28? ¿Ha visto las tremendas bendiciones que hay ahí? Increíble. Es un libro que habla de las bendiciones, pero dice por la obediencia. Habla de las maldiciones también por la desobediencia. Y así dice, maldiciones por la desobediencia. Y era Dios hablándole a su pueblo en aquel momento, que lo estaba instruyendo y diciéndoles, hay maldición, no porque yo las creé, no porque yo las inventé, sino por la desobediencia, por lo que pasa en la vida, porque cosechamos lo que sembramos. Porque mucha gente dice, es que Dios lo mandó, Dios lo permitió, Dios lo hizo. No, simplemente son acciones que ocurren por nuestras decisiones. Y eso también es para nosotros. Vean lo que dice en el verso 15 de 28, creo que lo tenemos aquí en pantalla, vamos a leer, ahí está. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandatos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Dios quería guardar a su pueblo. Dios quería advertirle, como cuando a nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros le decimos, no vaya al parqueo, no salga a la calle. ¿Qué estamos haciendo? Molestándolo, protegiéndolo. Así es Dios. Pero el ser humano, por nuestra naturaleza, a veces somos rebeldes y creemos que nuestra vida es nuestra y tomamos decisiones y sacamos a Dios de la ecuación. No, este es mi dinero. No, esto es mío, esta es mi casa, son mis hijos, yo hago lo que quiera. No, ¿dónde está la soberanía de Dios en nuestra vida para poder ver su provisión en nuestra nueva etapa que como familia, iglesia, ministerio van a empezar a vivir? Es por eso también que no solo para el pueblo judío, yo soy el Señor tu Dios que te sostiene y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fue la promesa que se le dio a Abraham. Todas las familias ya somos benditas. Tu familia es bendita. Usted puede creerlo y decirlo. Mi familia es bendita. Mis hijos, mi descendencia es bendita. Porque la Biblia lo dice. Y el enemigo quiere hacerte creer que esas maldiciones tienen que estar ahí y que nosotros no podemos vencerlas como esta mujer sí lo hizo. Vamos a ver algunas señales de maldición. Vea qué interesante lo que encontramos. Aquí hay algunas señales de maldición. ¿Cómo yo puedo saber si estoy viviendo algo como esto? Número 1, aquí está. Dice, mucho trabajo y pocos resultados. Hay una maldición ahí, hermana. Porque yo veo que cuando nosotros estamos en regla con el Señor prospera. Y todo abre camino. Entonces esas son aquellas situaciones. Vea lo que dice Ageo 1:6. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechas. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el jornalero se le va su salario como en saco roto. Yo creo que todas hemos visto eso en algún momento.
el salario se nos fue. Vamos a la pulpería y en un momentito se nos fueron 20,000 colones con 3 cositas. La vida está cara. Vemos aquí entonces mucho trabajo, pocos resultados. Pero también hemos visto muchas veces la otra parte, que uno pone en manos de Dios ese dinerito y uno ve que se multiplica. ¿Cuántas han visto ese milagro? Que se estira aquello. El arroz, vino la familia y no se gasta y usted sigue sacando. Uno ha visto esos milagros, o sea, sí existe todo esto que estamos hablando. Vamos a ver una señal número 2. Siempre estás quebrado a causa de tus deudas. Eso es una maldición, hermanas. Siempre hay deudas en tu casa. No puedo surgir, no puedo salir adelante porque estoy metido en una deuda. Vea lo que dice Deuteronomio 28, verso 44. Ellos te prestarán dinero, pero tú no tendrás para prestarles a ellos. Ellos serán cabeza y tú serás la cola. Una maldición que Dios no quiere para ti. Y Dios quiere que hoy abras los ojos. Hoy quiere Dios que no te duermas en esa situación. Dios quiere que hoy tú puedas ver esto y pedirle a Él que nos ayude, nos saque adelante. Vean una señal número 3. Lo que ganas nunca rinde, se pierde la plata, otros la aprovechan. Y está el dicho aquel que dice, nadie sabe para quién trabaja. No, necesitamos ver a Dios. Vean lo que dice Eclesiastés 5, 10 al 11. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de esto su dueño aparte de contemplarlos? Solamente eso, no pasa de ahí. Más que ver fruto, más que exactamente, es lo que Dios quiere más bien, que nosotros podamos aprovechar y abundar. Y una señal número 5, cuando hay una maldición, el dinero te produce preocupación y dolor. Mujeres que siempre están preocupadas. ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar la casa? ¿Y qué torta con esto? Siempre hay dolor, siempre hay preocupación por el dinero. El dinero es un instrumento. Tenemos que aprender a ver el dinero con los ojos correctos. Es lo primero para romper esta maldición. No estar afanadas por el dinero y con un trabajo y con otro y hago esto y hago lo otro. Es aprender a descansar y ver que el dinero, ver al dinero de la forma correcta. Es una herramienta. No es un fin, es un medio. Cuando yo empiezo a cambiar mi mentalidad, empiezo a romper todas estas cosas. Yo conozco gente en consejería, varones, mujeres, que nos dicen, no duermo en toda la noche, pensando cómo voy a pagar. Tengo desvelo, tengo insomnio. Se pelean matrimonios que vienen a consejería y también las estadísticas de los divorcios los demuestran. ¿Cuál es una de las principales causas de los divorcios? El dinero. Son maldiciones. No puede ser que el dinero separe un matrimonio. No puede ser. No puede ser que el dinero te esté robando la paz. Eso es una maldición. No puede ser que el dinero te esté alejando de Dios. No puede ser que el dinero no te esté permitiendo diezmar, dar. Mi esposo tiene un dicho, dice, en el mall un billete de 20 se ve pequeñito, se va así en 2 toques y uno rapidito lo saca, pero en la iglesia se ve enorme y no, es que qué grandote. Los que hemos aprendido a amar al Señor sabemos que diezmar es bendición, es tierra fértil. Y si yo siembro un palito de naranjas, ¿qué me va a dar? Naranjas. La tierra del Señor, ¿eso no tierra fértil? Lo es. Aprendamos a diezmar. Ese cuento de que las iglesias que se roban, si una iglesia como esta, con sana doctrina, con transparencia, uno prospera. ¿Por qué? Porque usted no está sembrando una iglesia, usted está obedeciendo a Dios. Y Dios ve eso. Aquí hay toda una teología y una enseñanza increíble que tal vez ahorita no podemos detenernos, pero lo digo como una pincelada. Todas estas situaciones, amigas, no son normales, déjenme decirle. Y no es la voluntad de Dios. Son maldiciones financieras. Son opuestas a las bendiciones que Dios prometió a aquellos que viven en Él. Recuerda, no seas escasa. Le recuerdo eso, la palabra. Recuerde, ensanche, no seas coda. En esta historia, esta viuda junto con sus hijos en una terrible situación financiera rompieron la maldición.
Era algo imposible, la lograron romper. ¿Sabe cómo lo hicieron? ¿Sabe cómo fue el primer paso para romper esas maldiciones? Cambio de mentalidad, como estábamos diciendo. ¿Sabe cuál es la mentalidad que tenemos que romper? La miseria. La miseria. Esa que dice, no tengo nada, no tengo arroz, no tengo frijolitos, no tengo nada, no se puede, es imposible, ¿cómo voy a abrir un emprendimiento? Seguro me va a ir mal. No, eso es imposible, no hagamos. Toda esa mentalidad de miseria no nos permite romper esas maldiciones. La viuda, al preguntarle, ¿qué tienes en tu casa? Nada. Nunca, por favor, nunca vuelva a decir no hay nada, siempre hay algo. Dios es fiel, Dios nunca ha visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan, dice la palabra. Siempre hay algo que Dios puede, por poquito que sea, un talento, algo que usted tenga, aunque sea poquito, Dios lo puede agrandar, Dios lo puede hacer crecer, Dios te puede bendecir de una forma, la forma déjeselo a Dios. Ese es el problema de Dios. Muchas veces nosotras, como estamos acostumbradas a hacer todo y somos mujeres de mucha acción, queremos hasta decirle a Dios cómo hacer. Vea, Señor, voy a levantar este negocito y hágalo así, y ahora hágalo. No, la forma del milagro le toca a Él verá. Él es creativo, Él sabrá cómo lo hace. Nosotros tenemos que aprender a confiar, pero por poquito que sea, es lo que Dios necesita, es lo necesario, lo suficiente para Él multiplicar. Cuando el profeta escuchó solo un poco de aceite, él dijo, perfecto, eso es suficiente para Dios. Y ese poquito de aceite, algunos piensan que era lo que había quedado de la sepultura de su esposo. Eso es otro detalle de la palabra, porque allá en aquella cultura, en aquel momento se ungía el cuerpo, se preparaba el cuerpo de las personas fallecidas, y tal vez eso fue lo que le quedó, y fue lo que Dios usó para ayudar a levantar este hogar. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes que Dios pueda proveer, que Dios pueda hacer esa provisión, esa multiplicación, ese milagro? ¿Qué tienes? Pregúntate. ¿Qué fue lo que el profeta le dijo a aquella mujer en ese momento? Porque este principio de usar lo que tenemos en la mano es lo que vemos en la Biblia. Vamos a ver en pantalla. Lo vimos en varios ejemplos, que Dios le preguntó, por ejemplo, ahí a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Cuando él estaba dudando, ¿qué le voy a decir? ¿Quién eres? Y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, le dijo Moisés. Bueno, esa vara de autoridad es la que voy a usar. Y él hizo muchos milagros y venía con esa autoridad, simbolizaba la autoridad de Dios. ¿Qué usó Dios? La vara que tenía en la mano. Otro ejemplo que tenemos es David. Cuando David quiso ir a enfrentar a Goliat porque estaba haciendo blasfemias contra el pueblo, contra su Dios. Y dice la Biblia que usó lo que tenía en la mano. ¿Usted cree que una piedra va a matar a un gigante? Dice, ¿acaso no medio tonta? No, dice la Biblia que el gigante cayó, un hombre grande, cayó y David le cortó la cabeza. Pero aquella piedra fue la que Dios usó para derribarlo, para atontarlo, confundirlo. Y después lo mató. Dios usó una piedra. Y tenemos otro ejemplo de aquel niño cuando Jesús quería multiplicar, otro ejemplo de cómo Dios provee, de cómo Dios quiere que nosotros veamos las cosas diferentes. Es el niño. Cuando Jesús dice, denle de comer a todas estas personas. Se creen que eran hasta más de 10,000 personas. La Biblia habla de 5,000, pero contando hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, 10,000 personas, alimente a 10,000 personas. Es algo imposible para nosotros humanamente hablando. Y Jesús usó 5 panes y 3 peces solamente y ¡pum!, se multiplicaron. Es lo que vemos en la palabra. Así que, amiga, no importa el poquito de aceite, no importa lo poquito que tengas, una idea por pequeñita que sea, eso es suficiente, amén. Es suficiente en las manos de Dios. Para la viuda solo era una vasijita de aceite, algo mínimo, algo sin valor, pero en las manos de Dios fue algo poderoso. Dios, esto era lo que Él iba a usar para hacer un milagro de multiplicación, de provisión, de prosperidad. Si estás luchando, si has venido esta tarde con alguna lucha, con alguna situación, quiero recordarte, no uses los métodos del mundo, no busques la sabiduría del mundo. Si hay alguna deuda, te dicen, venga a refundir las deudas, aquí te ayudamos. No, te están endeudando más, porque a ellos les interesa, es su política, es lo que a ellos les sirve. Venga, haga un crédito con nosotros, hipoteca tu casa, son los métodos del mundo. ¿Por qué quieres comprar un carrito? Espera el tiempo de Dios, ahorra.
¿Se va más lento? Sí, pero más seguro. Porque vamos y sacamos un carrito nuevo y al día siguiente alguien viene y lo choca, ya no se puede usar y tenemos la deuda. Necesitamos aprender la sabiduría de Dios, los principios del reino. Vean lo que dice Mateo 6:33, está en pantalla. Léalo conmigo para que nos despertemos un poquito. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Busquemos primeramente su reino, su justicia. Número 3, el otro paso, el otro principio que hizo esta viuda está aquí. Vencer valientemente cada obstáculo. ¿Van a venir obstáculos? Sí. No le traigo buenas noticias. No le puedo decir que no va a haber obstáculos. No le puedo decir que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. Va a haber obstáculos. Es lo que va a pasar. Pero Dios va a estar con nosotros. Vea lo que dice el verso 3 y 5. Eliseo le ordenó: sal, pide a tus vecinos que te presten vasijas, consigue todas las que puedas. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Ella tuvo muchos obstáculos. El primero, la viudez. Estaban desamparadas, como lo dije ahora. 2, la incredulidad. Cosas espirituales son locura. Muchas veces pensamos en eso. ¿Qué tienes en tu casa? Pide las vasijas, vaya, llénalas, vayan de los vecinos. Incredulidad. Nos ataca mucho a las mujeres. La duda, el pasado, la culpa. Todo eso son obstáculos que nosotros tenemos que vencer. El orgullo es un obstáculo. ¿Por qué? Necesitamos aprender a ser humildes, a pedir ayuda. Pero a la gente que hay que pedirle ayuda. Pedir consejo a la gente de Dios. Segundo, ¿se imagina ir por todo el barrio de los vecinos? Bueno, me presta su vasijita. Bueno, seguramente se reunieron algunos vecinos y me dijo: ay, se nos descochifló ya, la vecina. ¿Se imagina? Otro obstáculo era la pasividad, la pereza, el cansancio. Ella estaba en un proceso de duelo. Se había muerto su esposito. Las que hemos tenido, ¿cuántas se les ha fallecido un ser querido? Las que hemos pasado por ese trago amargo, sabemos lo que es un proceso de duelo. Pueden pasar 2 años y uno está elaborando ese proceso. Y no hay energía. Muchas veces hay cansancio, hay dolor, porque uno está elaborando la pérdida. A veces puede durar hasta 5 años. Pero esta determinación que vimos en la mujer, la vemos en gente del mundo. A mí me duele eso. Como gente del mundo, uno ve las biografías, me gusta mucho ver biografías de personas, gente del mundo que tiene determinación para las cosas, y como el pueblo de Dios no. Y como nosotras como hijas de Dios, que Él va delante de nosotros, muchas veces nos detenemos por temor, por todos estos obstáculos. Ejemplos del mundo. Warren Buffett dice que empezó vendiendo chicles y ahora es de los multimillonarios. Bill Gates, Jeff Bezos empezó vendiendo hamburguesas. Empezaron desde abajo, pero nosotros queremos como: Señor, haga todo ya. No, hay obstáculos. El Señor lo que te promete es que te va a ayudar, que te va a dar sabiduría y que vas a ir enfrentando todos y cada uno de ellos. ¿Cuál es el común denominador de esas personas exitosas del mundo que han triunfado en algo, en las biografías de grandes empresarios? Gente tenaz, gente testaruda, de enfoque, de determinación, con metas claras, gente perseverante, decidida, aún con temor. No es que no tienen temor, tenían mucho temor. Se levantan una y otra vez. Fracasaron, un montón de ellos. Usted lee las biografías y fracasaron, y aún así se volvieron a levantar. Vea la siguiente fotografía. Aquí tenemos a este modelo T de Henry Ford. Este hombre, cuando inventó el primer carrito que se hizo famoso, que todas las familias empezaron a comprarlo, dice que él 5 años de fracasos fue lo que pasó para llegar a este modelo 3. Todo el mundo le decía: usted está loco, eso no sirve. Van a levantarse voces. Hay gente que te va a decir, hasta la misma familia, hasta nuestras mismas hermanas o amigas: no, ese emprendimiento no va a servir. Ay, no pierda el tiempo. Te van a tratar de derribar todo. Vea lo que dice un hombre, Oliver Goldsmith, está en pantalla también. Nuestra mayor gloria no está en que nunca hemos caído, sino en que cada vez que hemos caído, vamos levantando otra vez. El Señor dice: ¿cuántas veces cae el justo? Muchas veces. ¿Y cuántas las levanta el Señor?
Todas las veces necesarias. El Señor nos va a levantar. Él promete levantarnos. Número 4, vamos a ver el siguiente principio que hizo esta mujer. Ella comenzó desde su hogar. Tenemos que comenzar por nuestro hogar. Vean lo que dice en el verso 4 y 5. Luego entra en la casa con tus hijos, cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Aquí vemos varios principios importantes cuando queremos ver la mano de Dios en nuestra familia. Varios principios. Este milagro iba a ser algo que no iba a ser a vista de todos. Iba a ser algo en privado, en la intimidad con Dios. Iba a ser algo que se iba a manifestar a puerta cerrada. Escuchen, muchas veces la misericordia de Dios, la gracia de Dios para tu vida, el cuidado y la provisión que Dios te va a dar, va a ser de esta manera, en intimidad, en oración, a cuarto cerrado. Luego tú darás el testimonio. Dice, sería en la intimidad del hogar, con el trabajo y el esfuerzo de cada uno de los miembros. No tienes que hacer todo tú, porque las mujeres muchas veces nos echamos todo al hombro. ¿Conocen mujeres así? No os hagáis, dice mi esposo. Somos buenas para echarnos todas las cargas encima. Somos buenas para hacer todo en la casa. Y cuando nos cansamos y nos enfermamos, tenemos que organizar nuestros hogares. Tenemos que poner a nuestros hijos. Es una colaboración entre todos los miembros de la familia. Una familia organizada, una familia que se levanta. Esto es lo que le agrada a Dios, porque esto mueve su diestra. Una familia unida mueve su diestra. Una familia organizada, una familia que lo busca en oración, en el altar familiar. Señor, ayúdanos en esta situación. Queremos salir de esta deuda. Señor, queremos ensanchar las estacas. Señor, una familia orando. Los chicos en su nivel. Eso es lo que agrada a Dios y hace que su mirada se vuelva ahí. Dios espera que los miembros de la familia tengan buenas relaciones en el hogar. Y nos da muchos consejos en la Biblia. En 1 Timoteo vemos uno ahí, el que no provee para los suyos y todo lo que para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios espera que tu familia haya esto. En Proverbios 31 nos habla a nosotras las esposas, a las madres. Siempre está pendiente de su casa y de que todo marche bien. Dios quiere que nuestra casa camine bien, no en pleitos, en discordias, no sé. Esto es lo que Dios espera porque Él quiere ver a la familia para bendecirla. El milagro de la multiplicación, de la bendición, de la provisión de Dios comienza en tu hogar. Va a comenzar ahí. Las bendiciones sobrenaturales de Dios ocurren en la familia, como fue aquella primera Pascua en Egipto. Dios le pidió, reúnanse. ¿Qué les dijo Dios? Reúnanse en familia para la primera Pascua. Reúnanse en familia. Dios ama, Él creó a la familia. También el profeta Eliseo le indicó esto a la viuda. Dios ama relacionarse con la familia. ¿Cómo Dios se va a relacionar si tal vez nosotros no nos reunimos alrededor de la palabra? Número 5 y el último paso que esta mujer, que esta viuda hizo es practicar la mayordomía bíblica. Y en el verso 6 leemos que cuando ya todos estuvieron llenas, todas las vasijitas, ella le pidió a cada uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, uno de ellos, mamá, ya no hay. Y en ese momento, ¿qué ocurrió? Se acabó el aceite. Fue increíble ver, ponían un aceite en la vasija y se llenaba y otro, y cuando ya no había más vasijas, cesó la provisión, cesó el aceite. Aquí hay varios principios de la mayordomía de Dios. Dios ama los números, Dios ama la abundancia, le encanta. Dios ama, Dios es un Dios de sabiduría en esto. El que tiene oídos, como dice la palabra, ¿sabe cuáles son los principios de mayordomía de Dios? Los números de Dios son otros, diferentes a los nuestros. Mientras hubo vasijas vacías, hubo aceite. Dios ama proveer cuando hay necesidad. No más vasijas, no más aceite que lo recibiera. Ni el Señor, ni Dios, ni el profeta parecieron pronunciar palabra para detener aquel proceso multiplicador.
se detuvo por las vasijas. La viuda no fue restringida por la provisión divina, sino por la ausencia de las tinajas. El Señor provee a su pueblo, eso es lo que significa, lo que necesita. El Señor te va a dar, y bueno, y más sobreabundantemente, dice la palabra. Él nos da más allá, Él nos sorprende. Y las vasijas escasearon primero que el aceite. La provisión de Dios no se acabó, fueron las vasijas. Si ella hubiera tenido más vasijas, hubiera habido más aceite. Ella consiguió todo lo que pudo, ella se esforzó, pero ahí cesó no el aceite, sino las vasijas. Este es el punto, el único requisito para la multiplicación: tener vasijas para que puedan ser llenadas por el aceite de Dios. Hay necesidad hoy día, hay una carga en tu corazón. Dios es especialista en traer esa provisión. Y fue exacta, la provisión fue exacta, fue perfecta, porque la Biblia dice que la provisión de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y este es el segundo consejo: ordena administrar sabiamente lo que recibió. Eso fue lo que el profeta le dijo. Ahora tienes que, todas estas vasijas, administrarlas sabiamente. ¿Qué era aquello? Vende el aceite, ponte un negocio, un almacén. ¿Sabe qué era eso? Como una gasolinera en aquella época. Sí, ¿sabe por qué era una gasolinera en aquella época? Porque se usaba el aceite para alumbrar, se alumbraba para muchas cosas, era un negocio. Dios le estaba dando un almacén a aquella mujer y le dijo: paga tus deudas, honra las deudas, cuidado, hace loco y se va a viajar por todo el mundo. Paga las deudas, sea ordenada, tenga mayordomía. Cuando ya te doy prosperidad, cuando te doy esa provisión, no te emociones comprando, vaya con lo necesario. Cierra los ciclos de dolor. Pareciera como que el Señor le estaba pidiendo a aquella viuda: cierra los ciclos, cierra el pasado. Eso no nos deja avanzar a la provisión de Dios. Y muchas aquí hoy están cargando con pasado, con culpa, con dolor. Y eso no nos permite ver la provisión de Dios. Cierra ciclos de esclavitud, de maldición. Úsalo. Ahora dice el otro consejo: úsalo para vivir con tus hijos. ¡Qué cierre de oro! ¡Qué cierre de oro! Ahora úsalo para vivir con tus hijos. Le estaba dando tranquilidad por muchos años a esta mujer. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para orar? ¿Qué te está hablando el Señor con esta palabra? ¿Qué quiere mover? ¿Qué montaña el Señor quiere remover en esta tarde? ¿Cuál es esa palabra que te impactó, que el Señor te está diciendo: amada, muy amada eres, muy amada eres? Y yo quiero verte prosperar, yo quiero verte avanzar. Dice la palabra: amada, yo quiero que seas prosperada en todas las áreas, así como prospera tu alma, en todas las áreas. Dios quiere que prosperes financieramente. Dios quiere que prosperes espiritualmente. Dios quiere que prosperes en tus estudios, en tu matrimonio, en tus hijos. Tal vez hay dolor hoy en tu vida, como lo hubo en esta viuda, en esta mujer. Ella estaba pasando por aquel proceso de dolor, de duelo, y hay dolor. Ven a mí, dice el Señor, ven a mí. Como lo hizo ella acudió, y estoy segura que el Señor no solo le proveyó de toda esta multiplicación del aceite, sino que Dios está diciendo: traigo paz a tu corazón, recibe hoy paz. El Espíritu de Dios está aquí. Gracias, Señor, gracias, oh Señor. El Señor te dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No sé cuál es la duda que traes, cuál es esa angustia, cuál es esa preocupación que tal vez nadie sabe o tal vez alguien sí. Entrégasela a Dios, ríndela a Él en esta hora, porque Dios te dice: ¿no te he dicho, amada mía, que si crees verás mi gloria? Señor, danos fe. Señor, dame fe. Como un día tus discípulos oraron, yo te pido: Señor, dame fe. No puedo creer, no veo por dónde, no sé cuál es la solución en esto. Solo te pido fe.
para creer, para confiar, para que tú seas el soberano, para que tú seas la autoridad a la que yo estoy acudiendo hoy y siempre. Necesito fe, Espíritu de Dios. Toca a estas mujeres, Señor, llénalas de tu fe ahora.